Bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Gracias a Dios que nos permite estar un día más aquí, un domingo más. Es un gusto, un privilegio, al mismo tiempo un compromiso, conocedor de la responsabilidad de lo que es compartir acerca de la palabra del Señor. Pero es un gusto estar esta mañana con ustedes, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Si me pueden acompañar, esta mañana vamos a ver los versículos de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Creo que para todos es sabido que en estas fechas, bueno, pues se celebra lo que es la Navidad. Realmente escuchaba yo a una persona decir y me generaba justo una persona que no es creyente, decir que no todo se trate de fiestas en estas fechas, sino que realmente podamos recordar el propósito o el evangelio. Si bien es cierto que sabemos que en estas fechas quizá no sea el dato exacto del nacimiento de nuestro Señor, pues la realidad es que el énfasis que se vive es ese. Y en esta mañana es lo que nosotros vamos a ver con la ayuda de Dios acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje muy importante, el que vemos en Mateo capítulo 1, de los versículos 18 al 25. Permítame leérselo. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque nos permites llegar con bien este día, Señor. Gracias porque nos permites llegar a este mes, Señor, en donde despedimos el año, Señor, en donde recordamos, Señor, el nacimiento tuyo, el nacimiento de tu Hijo, Padre. Y, Señor, reconociendo nuestra debilidad, Padre, rogamos a ti que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que sea propicio en mí para enseñar lo que tu palabra dice, Señor, y el que sea propicio a nosotros para asimismo comprenderlo, Señor. Clamamos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que nos muestre, el que nos traiga convicción a nuestro corazón, Señor, y sobre todas las cosas clamamos que tú seas glorificado, Padre, y que se haga tu voluntad. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues en punto del mediodía vamos a comenzar. Espero no dilatarme mucho. Si es así, ténganme paciencia. Acabamos de leer esta porción de Mateo 1 y podemos también ver en Mateo 22, versículo 42, que Jesús hace una pregunta a los fariseos. Seguramente tú ya lo has leído, conoces esta pregunta, y es una pregunta que ha sido repetida de generación en generación desde ese entonces. En Mateo capítulo 22, versículo 42, Jesús dijo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y esa es una pregunta, mi querido hermano, que necesita ser hecha a toda persona de toda época. ¿De quién es hijo? Los judíos de esa época parecían estar convencidos de que el rey que iba a venir, de que su libertador, de que la persona que ellos esperaban sería de la simiente de David. Es decir, un ser humano en todo sentido, de un linaje real, ¿sí? Descendiente de David. De hecho, cuando Jesús dijo ser el hijo de David, tanto como el hijo de Dios, lo acusaron de blasfemia.
Ellos esperaban, los judíos de aquella época esperaban que ese libertador, que ese rey fuera de la línea real de David. Lo sabían, tenían ese conocimiento, pero aparentemente no que fuera una deidad. Ellos no esperaban que fuera Dios, sino que fuera un hombre descendiente del linaje de David. Y creo que la gente en la actualidad todavía sigue negando esa parte de la deidad de Cristo. Creo que la gente en la actualidad está dispuesta a dejar que Jesús sea rey en el sentido histórico de descendiente de un linaje, hijo de un rey, pasa a ser un rey. La gente está dispuesta a eso. Ellos están dispuestos a dejar que Él sea el hijo de David, pero no quieren que sea deidad. Esta idea muchas veces es contraria a lo que se piensa. Está bien que sea el hijo de David, pero no es el hijo de Dios. Esa es una idea o es un pensamiento que hoy por hoy en estos tiempos puede llegar a popular. Tú puedes haber platicado con personas que dicen, bueno, es que Jesús sí existió, pero fue un personaje histórico, no fue Dios. Y este es un pensamiento coloquial, este es un pensamiento común. Pero a usted y a mí, hermanos, no debe de sorprendernos esto. El apóstol Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 3, lo siguiente: pues que, Romanos 3, versículo 3, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice Pablo de Romanos, hermano. Y nosotros tenemos que tener consciente algo. Y es importante que aquí estamos reunidos, hermanos que quizá están recién llegando a la congregación, recién llegando a la iglesia, así como hermanos un poco más maduros. Pero esto es un principio general, esto es un principio importante. Nunca debemos basar nuestra teología, nuestras enseñanzas, nuestras convicciones en la regla de la mayoría. Es decir, en lo que la mayoría piensa, porque si la mayoría piensa eso, entonces debe de estar bien. Hermano, nunca debes de basar tus pensamientos en esa forma de concepción. Puede haber gente que niegue el nacimiento virginal. Puede haber gente que de manera abierta, inclusive un poco desafiante, pelee contra la deidad de Cristo. Pero inclusive de una manera más sutil, hay personas que ignoran genuinamente el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas, hermano, en la actualidad que ignoran lo que se intenta celebrar en estas fechas. Hay personas que creen que simplemente es una fecha, inclusive los niños, con esta idea de Santa Claus, con esta idea de los Reyes Magos, con esta idea de los regalos, del árbol de Navidad, el entorno entonces ya gira a una festividad. Oye, es que son vacaciones, oye, es que es temporada de regalos, temporada de reunirnos como familia, y se ignora el hecho primordial del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás ese es el error más serio de todos. Simplemente ignorar el nacimiento virginal. No podemos dudarlo, no podemos negarlo o cuestionarlo, y mucho menos podemos ignorarlo si simplemente abrimos nuestros ojos y vemos lo que Mateo 1, versículos 18 al 25 está diciendo. Ahí está, hermano. La esencia entera del cristianismo depende del hecho de que Jesús es Dios en carne humana. Y eso es algo que se enseña claramente en el nacimiento de Cristo. Es entonces una doctrina bastante importante. Usted ve, hermano, si Jesús tuviera un padre humano, entonces la Biblia ya no es digna de confianza. Porque la Biblia dice que no lo tuvo. Y si Jesús simplemente nació de padres humanos, no hay manera de describir la razón para lo cual Él pudo haber tenido una vida sobrenatural. No hay forma de explicarlo, si Él fue nacido de hombres. Su nacimiento entonces es virginal, su muerte sustitutiva, su resurrección corporal e inclusive su segunda venida, corresponde todo esto a un paquete. Esto es como un solo elemento que es de parte de Dios. Usted no puede aislar ninguno de estos elementos y aceptar solo uno y sacar el resto o viceversa. Y entonces en este punto tenemos que enfrentar la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos, de nuevo, ¿de quién es hijo? Ahora, Mateo nos da esa respuesta. En los versículos del 1 al 17, si tú lo puedes leer ahí en Mateo, nos dice en términos humanos de quién es hijo. Y él menciona la genealogía, ¿sí? Y él menciona que es hijo de David.
en términos humanos. Ahora, tenemos la respuesta divina en los versículos del 18 al 25. Mateo ahora nos va a decir de quién es hijo, y es el Hijo de Dios, en términos de deidad. Y estos dos conceptos son esenciales, hermano, para un entendimiento de la encarnación, es decir, de Dios haciéndose hombre. Jesús es Dios en un cuerpo humano. Humanamente, a través del linaje de David, Jesús gana el derecho de gobernar el mundo, humanamente, porque era rey, ¿sí? Era descendiente de un rey. Él tiene el derecho de poder gobernar el mundo. Y desde el punto de vista de Dios, Él gana la esencia misma de la naturaleza de Dios, al haber nacido sin un padre humano, a través del poder del Espíritu Santo, de Dios mismo. Y entonces, Mateo, al escribir su evangelio, de manera clara, enfrenta a todos sus lectores, a los lectores de aquella época y a nosotros, los contemporáneos, y les da la respuesta. La genealogía de Jesús le dice de quién es hijo, es decir, de David, ahí lo vemos. Y el nacimiento de Jesús, ojo hermano, la genealogía de Jesús nos dice de quién es hijo, descendiente de David. Y el nacimiento de Jesús nos dice de quién es hijo, de Dios. Ahora, si Mateo 1, de los versículos 1 al 17, fuera el único relato, fuera la única genealogía que nosotros pudiésemos encontrar, entonces Cristo habría tenido un derecho legal de ser rey. Pero Él nunca habría podido tener el poder de redimir a los hombres, si solo encontráramos esa primera parte. Él nunca habría podido conquistar la muerte, hermano. Esto es sencillo, porque sería un hombre nada más. Nunca habría podido conquistar el pecado, hermano. Él nunca habría podido conquistar a Satanás o el infierno, porque para eso Jesús, Él tenía que ser Dios. Y entonces Jesús fue el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Alguna vez quizá habías escuchado esto? Y a veces cuesta un poco de trabajo entenderlo al principio y dices, ¿cómo? O era Dios o era hombre. ¿Cómo puede ser los dos al mismo tiempo? Bueno, vamos a ver un poco de eso. Y este es el mensaje del capítulo 1 de Mateo. Y entonces, él parte su capítulo número 1 en dos partes, que tratan con lo humano y después con lo divino. Primero nos muestra la genealogía y después nos muestra el nacimiento de Cristo. Ahora, es bien sabido para nosotros que el mundo ha tenido algunos nacimientos raros. Se han escuchado noticias de gente que tiene gemelos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sextillizos, hasta 8, hasta 12 creo, 16, no estoy seguro. Ha habido nacimientos raros, son nacimientos fuera de lo normal. Y somos conscientes de eso, hemos visto algunos nacimientos raros, ese es el punto. Pero nunca ha habido un nacimiento en la historia de la humanidad que sea tan espectacular, hermano, tan singular como el de Jesucristo. Y cualquier rechazo que nosotros en nuestra mente pudiéramos tener al origen sobrenatural de Cristo, deja su vida sobrenatural, deja su muerte sobrenatural e inclusive deja su resurrección sobrenatural como algo inexplicable. Si tú tienes un rechazo al origen o al hecho de la concepción, del nacimiento virginal de Cristo, entonces todo lo demás queda completamente inexplicable. ¿Cómo explicas que murió y resucitó? ¿Cómo explicas que va a volver a venir? Ahora, tiene que tenerlo todo para que tenga un sentido, ¿sí? Y si Jesús no nació de manera virginal, entonces la declaración de que Él puede salvar se torna un poco cuestionable. Si Él no nació de manera virginal. Entonces Mateo comienza afirmando el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver 5 características, hermanos, 5 elementos que aparecen en la narrativa. El nacimiento virginal en la forma en la que fue concebido, cómo fue confrontado, cómo fue aclarado, cómo es conectado y a lo último cómo es que fue consumado este nacimiento. Ahora, esas no son palabras profundas, no son palabras en las cuales debemos centrarnos, simplemente son conceptos que nos ayudan a una mejor comprensión. Ahora, algo importante aquí, hermano, es que esto es historia, no es una fantasía. Esto ocurrió, esto es así. Ahora, vamos a ver este acontecimiento. En primer lugar, el primer punto
el nacimiento virginal concebido, versículo 18 de Mateo 1. Y este es un milagro básicamente. Versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Quieres saber cómo fue? Bueno, Mateo nos lo va a declarar. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí usted y yo tenemos el nacimiento virginal concebido. Aquí el Espíritu de Dios, a través de Mateo, que es el que está escribiendo el Evangelio según Mateo, nos dice que María concibió del Espíritu Santo. Ahora nos dice, estando desposada María, su madre. Y algo importante, hermano, de mencionar es que no sabemos mucho acerca de María. Vamos a ver si podemos ver algo acerca de ella. Juan 19, versículo 25, no necesita necesariamente buscarlo, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahora, como les comentaba, no conocemos mucho acerca de la vida de María, pero aparentemente María tenía una hermana, la cual era la esposa de Cleofas, quien también era llamada María. Esto no tiene como que nada extra normal, simplemente es cuando tienes a alguien que también se llama Luis o el nombre que tú quieras, se llamaba María. Entonces conocemos por lo menos a una persona en su familia de manera inmediata. Y también es verdad, de acuerdo con Lucas capítulo 1 versículo 36, y escuche esto, dice, y he aquí, tu prima Elizabeth también ha concebido un hijo. ¿Quién era ese hijo? Bueno, era Juan el Bautista. Entonces, conocemos por lo menos que María tiene una hermana y sabemos que su prima era Elizabeth. Fuera de esto, no conocemos mucho más acerca de María. Fuera de que fuera la primer parte de su vida, la pasó en Nazaret. Es probable que ella haya sido de un estrato social pobre. Es muy probable que ella haya trabajado duro. Y sin duda, lo que la puede llegar a distinguir es que era una mujer muy justa. Eso sí lo encontramos en la Escritura. El resto es probabilidad. Puede ser que haya ocurrido, puede ser que no. La realidad es que no es trascendente. Pero lo que sí encontramos en la Escritura es que es una mujer muy justa. Y claro, cuando María descubrió lo que el Espíritu de Dios había hecho y lo que iba a pasar, usted sabe, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso está en Lucas capítulo 1 versículo 35. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vas a tener un niño y ese niño va a ser hijo de Dios. Y el versículo 38 nos habla algo de quién fue María debido a la respuesta que ella dio. Fíjate lo que dice el versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, ¿qué podemos aprender de la respuesta que dio María, hermano? Que ella se sometió. ¿Se sometió a qué? A la palabra de Dios. Porque era el mensaje de parte de Dios. De la misma forma que nosotros tenemos el mensaje de parte de Dios en la actualidad a través de la Escritura, la cual es la palabra de Dios. Y María se somete. Versículo 45, María dice, y bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó. Aprendemos una segunda cosa acerca de María. No solo se sometió a la palabra de Dios, sino que fue una mujer de fe. Ella creyó. Ella creyó en Dios. Y por cierto, simplemente para recordar y poner otra vez en contexto, este tipo de fe es característico de una persona justa, una persona que cree. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué fue declarado justo? Creyó. Y viven por fe en esa palabra, aun cuando no tiene sentido en absoluto. No había un precedente histórico, humano, a la luz de la cual María pudiera decir, bueno, es verdad lo que me acaban de decir. Un poco lo que pasó con Noé, ¿tú recuerdas? Se le manda a construir un barco de tremendas dimensiones, en el cual invierte mucho tiempo, porque Dios le había dicho que iba a llover. Ahora, no tenía la menor idea de que era llover. Hasta ese entonces no había caído una gota de agua del cielo.
no se conocía, pero creyó. De la misma forma, hasta ese punto y hasta el día de hoy, nunca ha vuelto a haber un nacimiento de esta manera, de manera virginal. No había un precedente del que ella podía decir, sí es cierto, una vez ya pasó, pues puede ser que vuelva a ocurrir. No, hermano, ella simplemente creyó. Es la esencia más pura de lo que es la fe, la convicción de lo que se espera. ¿Sí? Esta es una mujer que es justa. Ella simplemente lo aceptó, hermano. No hay alguna duda, no hay cuestionamiento. Hay una sumisión instantánea y una creencia instantánea a la verdad de Dios. Nos revela el carácter de María, una mujer justa. Y ella estaba tan inmersa en Dios. Ella fue un verdadero ejemplo en la Escritura, de tal manera que ella pudo identificar cuando Dios estaba hablando. Y ella procedió a alabar a Dios por lo que Él iba a hacer, por lo que Él le había anunciado. Ahora, ella estaba desposada. Eso es lo que vemos en el versículo. Si regresamos al versículo 18, ahí dice que estaba desposada con José, de José. No sabemos casi simplemente nada también de la vida de José. Él es descrito por un término griego que puede ser utilizado como alguien que trabaja con madera, es decir, un carpintero, o como alguien que trabaja con la roca. Y puede ser que básicamente José hiciera estos dos trabajos, con madera y roca. Pero él era sin duda un hombre que trabajaba duro. E inclusive podemos encontrar en la Biblia, versículo 19, que él era un hombre justo. La Escritura lo dice, José, su marido, siendo un hombre justo. Él también fue un hombre piadoso. Y aquí dice, observa la palabra, hermano, desposados. De esa palabra se obtiene la palabra esposos. Pero no sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado, yo me lo pregunté, ¿qué significa eso? ¿Qué significa desposados? Podríamos entender que estaban como comprometidos, o básicamente, ¿qué quiere decir que María y José estaban desposados? Bueno, vamos a ver un poco de esto. Hablando un poco del contexto de esto, en el Antiguo Testamento y en los escritos rabínicos, es decir, escritos puntualizados por los judíos de etapas anteriores, describen dos puntos en el matrimonio hebreo, es decir, el matrimonio entre los judíos. El primero es llamado el Kiddushin, que obviamente creo que lo estoy pronunciando sumamente mal, y la otra era llamada la Jupa. Ahora, el Kiddushin era el compromiso. Establecían un contrato que prometía matrimonio. Era un contrato obligatorio. Y si en algún momento durante el periodo de ser desposados usted violaba ese voto de matrimonio, usted tenía que divorciarse en un sentido oficial. Usted legalmente era constituido como alguien que ya estaba casado durante ese periodo de ser desposado, durante el Kiddushin, aunque todavía no había habido una relación física en lo absoluto. Es decir, esa era la característica. Ya era como si fueran esposos, pero no había sido consumado el matrimonio. Eso es ser desposado, ese es el Kiddushin. Se usaba el término marido y mujer porque era tan bueno y tan válido, simplemente no había sido consumado. Al final de ese periodo, que por lo regular podía variar entre 12 meses, a veces 6, 8, máximo hasta 12 meses, se llevaba a cabo la jupa. Ahora, la jupa, esa era la palabra para boda, ¿sí? Las bodas duraban aproximadamente 7 días. ¿Tú recuerdas en las bodas de Canaán qué pasó? ¿Se acabó el qué? El vino, pues ya había durado muchos días. Era de cierta manera comprensible, ¿sale? Por esto era que ocurría. Notarán que dice el versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Versículo 18 dice, estando desposada María su madre con José antes que se juntasen. En otras palabras, fue en este periodo en el que estaban desposados, en el que María quedó embarazada por el Espíritu Santo. Entonces se halló que ella tenía hijo por medio del Espíritu Santo. María lo sabía. María sabía esto. Vamos a ir un momento a Lucas capítulo 1 y vamos a ver cómo es que María se enteró de esto. Lucas capítulo 1 versículo 26 dice, al 6º mes, esto quiere decir 6 meses después de que Elizabeth concibió. No dio a luz, sino que concibió, ¿sí? Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, de donde era María, ¿sí? Ahí es donde María vivía. Versículo 27. Básicamente se le dice al ángel, ve a ver a una virgen desposada.
Y algo importante es que la Biblia es muy clara en esto. El matrimonio no había sido consumado. Es importante entender el énfasis que encontramos en la escritura de eso. Dice que estaba desposada, es decir, no se había consumado el matrimonio. ¿Recuerdas que acabamos de ver el Kiddushin y la Jupa? Es decir, la importancia que lo da, la Biblia lo dice, a una virgen desposada. Es decir, estaba en matrimonio, pero no se había consumado. Por eso es que aún era virgen. Continúa diciendo, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿De qué está hablando? Podría haber dicho María, yo no soy nadie, ¿no? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora fíjate, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Por eso te comentaba la importancia. Como pueden ver aquí, María está afirmando su virginidad. En la etapa de ser desposada está afirmando que no había conocido varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María lo supo. Y cuando quedó embarazada, ella sabía por qué. Pobre José, porque José no sabía. Cuando lo descubrió fue un shock. Fue un shock para él. Lo debió haber conmovido. Él conocía a María. Estaba desposado con María. Él conocía a su mujer con la que estaba. Él conocía la calidad de su virtud. Él conocía el estándar justo por el cual ella vivía. Él la conocía. Conocía su estatura delante del Señor. En resumen, él conocía a María. Esto era totalmente algo fuera de lugar para ella. No tenía sentido en absoluto en la cabeza de José cómo podía haberlo hecho. Y él conocía también Deuteronomio capítulo 22. Y lo conocía bastante bien como para saber que cuando una mujer se embaraza fuera del matrimonio, el castigo era la muerte. Él amaba a María, hermano. Y María, como pueden ver, no tenía ningún modo de proteger su reputación. Ella no podía salir y decir, oigan, este bebé ha sido concebido por Dios. Le contestarían, qué bien, María, eso es nuevo. Hemos escuchado de todo, pero no habíamos escuchado nunca eso, ¿no? Ella no tenía manera de proteger su reputación. Entonces, el Espíritu de Dios la protegió al inspirar en estas páginas de la Biblia para que no haya mancha alguna en María. Ahora, escúchenme, entiendan esto, hermano. Si Jesús no tuvo padres humanos, entonces Él no hubiera sido humano en lo absoluto. Él no pudo haber sido partícipe de nuestra carne si no hubiera nacido de esa forma. Por otro lado, si Jesús hubiera tenido dos padres humanos, Él en ningún momento habría podido quitar la contaminación de la humanidad, el pecado. Su sacrificio no hubiera sido propicio. Entonces, Él tuvo que ser el Hijo del Hombre y al mismo tiempo el Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que Él fue, 100% hombre y 100% Dios. Él nació de una pecadora, sin embargo, no tuvo pecado, hermano. ¿Por qué? Porque fue igualmente nacido de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, la deidad canceló la maldición de la humanidad y fue concebido un nacimiento virginal. Segundo punto, el nacimiento virginal confrontado. ¿Qué hay acerca de José? Bueno, él no sabe lo que está sucediendo. Su mundo en ese momento se está derrumbando. José, un hombre justo, sin duda, profundamente comprometido con María, es lo que podemos leer, esperando con gran expectativa el día de la Jupa, durante el periodo de compromiso en el que se encontraban para unirse y consumar su matrimonio. Y de repente, ¿qué pasa con José? Versículo 19 dice, José su marido. Observe que es llamado su marido, a pesar de que todavía están en el periodo de desposamiento, están desposados, pero ya es mencionado como su marido porque tenía esa validez. Dice, José su marido,
como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora de pronto, hermano, el nacimiento virginal confrontado. José tiene que confrontar esto, tiene que enfrentarlo. Y el milagro simplemente para él no es claro, a él no le es claro, él no lo entiende, él no lo sabía. A María le fue revelado, a José todavía no. Él era un hombre justo y no quería infamarla y por eso quiso dejarla secretamente. Él no quería exhibirla de manera pública. Él realmente era un judío que temía a Dios y él sabía que tenía que ser obediente a las leyes de Dios. Y las leyes de Dios decían que cuando alguien hacía esto, hay consecuencias. José sabía esto. Y José fue un verdadero santo. Entonces, su primer impulso vino de su justicia, pero su segundo impulso vino de su preocupación por María. Y dice que él no estaba dispuesto a exhibirla. Ahora, en esa época José tenía dos opciones. Si él hubiera estado viviendo en la época donde se escribió Deuteronomio, él solo habría tenido una, que habría sido la muerte, apedrearla hasta morir. Pero en este día en el que nos encontramos, en este día en el que los judíos tomaban de una manera un poco más ligera las leyes del Señor, José tenía dos opciones. Una de ellas era hacerlo público, exhibirla, juzgarla. Y básicamente es así como ellos lo hacían. Ellos la acusaban o acusaban a la persona abiertamente en una corte pública por haber cometido adulterio. Tú sabes, los judíos eran de esta índole, les gustaba hacerlo así. Y ella habría sido avergonzada, ella habría sido juzgada, ella habría sido condenada en frente de todo el mundo, arruinada en términos de su reputación. La otra posibilidad era que ellos proveían una manera más callada. Simplemente las dos partes se podían reunir con 2 o 3 testigos y escribir una carta de divorcio privada. Y en ese momento, como se indicaba en Deuteronomio 24, escribían una carta de divorcio en privado y no había un precedente judicial. No era juzgada ante una corte o de manera pública. No había conocimiento público. Nadie necesitaba saber. Se declaraba en ese entonces que no necesitaba escribir la causa de divorcio en la declaración. Es decir, no necesitabas ponerme divorcio por adulterio, simplemente separabas esa unión. Sin que nadie supiera lo que había ocurrido, se hacía en secreto. Ahora, algo importante de resaltar, hermano, es que este no es el patrón de Dios. Eso es claro, porque ese no es el patrón de Dios, pero esto se permitía en el medio de la ligereza con la que aplicaba la ley de Dios en ese momento en el que José vivía. Entonces, él tenía estas dos opciones. De hecho, la palabra que dice aquí para definir o para traducir la expresión quiso dejarla secretamente es la palabra apolúo. Y esta palabra del Nuevo Testamento es la misma que se utiliza para divorcio. Él tenía que divorciarse de ella, porque al estar comprometido, al estar desposado con ella, ya constituía matrimonio, ¿sí? Entonces, él dijo, bueno, la voy a dejar en secreto. Él simplemente no podía ser un ejemplo público de María, simplemente no podía avergonzarla públicamente y quería dejarla en privado. Pero naturalmente, ¿qué luchó con esto, hermano? Es obvio, estás esposado, estás casado y de repente la mujer con la que estás está embarazada, pero tú no la has conocido porque estás en el periodo de esposo y te perturba. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, si nos detenemos ahí, sin duda, podemos imaginar cómo él fue a su cama, ahí en su casa, en Nazaret, y está meditando, está pensando en esto, está luchando, está sufriendo con esto. Y mientras que él está pensando, se queda dormido, y entonces podemos llegar al tercer punto, el nacimiento virginal aclarado. Versículo 20, observen lo que sucedió. Él se queda dormido y él es confrontado. Él está confuso. Y en medio de esta confusión se queda dormido y dice el versículo 20, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Ahora, algo también pertinente de aclarar aquí es que este no es un sueño como el que usted y yo tenemos, hermano. Este no es un sueño en el que comprendemos que lo que vemos no es real, ¿sí? Que es imaginario, que es producto de nuestra mente, de nuestro subconsciente, de las cargas que a veces tenemos y el cerebro de cierta forma se desfoga, ¿sí? José no estaba experimentando los mismos sueños que tú y yo cuando nos ajustamos a dormir, es decir, no tenemos revelaciones ya por sueños, ¿sí? Pero de alguna manera, en algún sentido, el sueño de José termina siendo una especie de sueño de revelación y este sueño termina siendo algo real. Este era un ángel real.
Realmente José vio el ángel, y José no estaba soñando en el sentido del que todos podemos llegar a concebir o a pensar. Él se quedó dormido, comenzó a soñar, y este sueño se volvió una realidad. Y el ángel, dice el versículo, le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. No tengas miedo, José. Lo que es concebido en ella es del Espíritu Santo. Esa es la gran realidad del nacimiento de nuestro Señor, de un nacimiento virginal. No hubo un padre humano. Este es el nacimiento de Dios en carne humana. Él es tanto hombre como Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y entonces José tenía que saber que no tenía que temer de tomar a María, porque lo que de ella era concebido era del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el versículo 21. Él le da más instrucciones. El ángel le da más instrucciones a José y le dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora quiero que note algo del versículo 21. Ella dará a luz un hijo. Note que él no dice: José, tú tendrás un hijo. No le dice eso. Le dice: ella, María, dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Jesús, porque él salvará sus pecados. Y observe cómo la Biblia, mi hermano, es tan cuidadosa al nunca nombrar a José como el padre de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 13 dice: levántate, le dice a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Siempre la madre. ¿Por qué no dijo: toma a tu hijo y a tu esposa y huye a Egipto? Fue intencional, ¿sí? Siempre José es quitado de ser el padre real. En Mateo capítulo 2, versículo 20 dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Siempre es el niño y su madre. Nunca figura a José como el padre. Ahora, hermanos, el versículo 21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón por la que él vino, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que hubo un nacimiento virginal. Esa es la razón por la que él fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es la razón por la que en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y pondrás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Solo el nombre de Jesús, el único Dios hombre, él es el único Dios que salva. Así como dice el Salmo 20, hay algunas personas que confían en caballos, algunos que confían en carros, según lo que dice el Salmo 20, algunos en su fortaleza física, algunos confían en su conocimiento, en su intuición, en su reputación, en el prestigio, en una posición, en la educación, en los amigos, lo que sea. Pero solo Jesús puede salvar. Él dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Él es suficientemente fuerte como para salvar. Entonces, ya vimos el nacimiento virginal concebido. ¿Cómo fue que María concibió? ¿Cómo fue José confrontado? ¿Cómo le fue aclarado a José? El cuarto punto es el nacimiento virginal conectado. Y esto es muy breve, simplemente para que no parezca como que Mateo tuvo algún pensamiento adicional en ese momento cuando estaba escribiendo y formó alguna idea, algún mito que andaba por ahí y se lo adjuntó a Jesús. Porque esto también es algo que ha venido en el resto de la historia, que de repente la gente dice: oye, es que la historia de Jesús es la misma historia de Zeus, o es la misma historia de algún personaje mitológico. Tú puedes llegar a decir: bueno, quizá Mateo lo agarró, lo tomó del pensamiento, de la cultura de ese entonces, y pues lo escribió. No, mi hermano, Mateo entra aquí con un comentario en los versículos de Mateo 1, versículo 22 y versículo 23, y entonces la narración se rompe. El ángel ya no está hablando, ahora va a hablar Mateo, y esto es lo que dice. Versículo 22: todo esto
todo lo que acaba de describir que dijo el ángel, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí cita Isaías capítulo 7, versículo 14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora ese es un atributo. Tú dirás, oye, pero le dijeron Jesús, no Emmanuel. Bueno, Emmanuel es el atributo. Él es Dios y Emma con nosotros, Dios con nosotros, ¿sí? Es una forma, como Jehová Jireh, Dios proveedor, ¿sí? Es la forma en la que se le está diciendo. Y ahí está el nacimiento virginal conectado con el Antiguo Testamento. Este no es un pensamiento tardío que Mateo de repente agarró de la cultura y que lo escuchó y lo aterrizó. No, mi hermano. Algo que le vino después no lo es. Esto no es un elemento de una leyenda que estaba por ahí. Esta es la promesa de Dios cumplida. Tú dices, oye hermano, pues no sé. Bueno, vete a Génesis. Ahí estaba anunciado el protoevangelio. Tú le dirás en el calcañar, pero ella te dirá en la cabeza de la simiente de ¿quién? De la mujer. ¿Quién es esa mujer? María. No es un pensamiento que a Mateo se le ocurrió aislado o del momento o de la cultura. Entonces el nacimiento virginal es aclarado, después es conectado a la historia pasada y en quinto lugar, y ya vamos a terminar, el nacimiento virginal es consumado. Versículo 24 de Mateo 1 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿No cree usted que esta fue la mejor siesta que tomó José? ¿Cuántos no desearíamos de repente estar pensando en ese problema que tenemos, acostarnos a dormir y despertar y decir, ya está, ¿no? ¿Te imaginas la presión que estaba teniendo José? El dolor. José amaba a María. José se acababa de enterar de lo que estaba pasando. Estaba embarazada y él no la conocía. Y él conocía a María, o creía conocer a María, y de repente los hechos le dicen otra cosa. Y José estaba completamente perturbado. Pero entonces solo se acuesta, se despierta y lo entiende todo. Cuando él se levantó ya todo era claro, hermano. Esta no es solo María, su esposa. No solo me estoy casando con María, también incluye al Hijo de Dios en esto. Pero él debió haber sido un hombre, un buen hombre, hermano. ¿Puede imaginarse usted al Dios Todopoderoso, al Dios del universo, depositando a su primogénito en el hogar de un hombre que no hubiera sido un buen padre? ¿Puede imaginarse eso? No me lo puedo imaginar. Es triste no saber más de José. Él debió haber estado muerto ya para cuando Jesús murió, porque no aparece en ningún otro lugar, no vuelve a ser mencionado. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz? Él vio a Juan, el profeta amado, y vio a María y le dijo, María, he aquí tu hijo, Juan, he aquí tu madre. Y como pueden ver, se encargó de que alguien cuidara de María. Él básicamente ya se va, y sin duda José ya había estado muerto por mucho tiempo para ese entonces. No sabemos mucho de José, pero imaginamos que era un hombre maravilloso, porque podemos pensar que Dios no habría depositado a su único hijo en el hogar de un hombre que no fuera un padre amoroso. Y él de cierta manera, hermano, debió haber sido maravilloso, debió haber sido extraordinario de alguna manera para poder tratar con un hijo perfecto. Los que son padres me van a entender. ¿Podrán imaginarse la frustración de un padre cuando su hijo de 4, 6, 8, 10, 12 años le dice, no papá, no es así? ¿Tú te puedes imaginar eso, padre? O sea, tú por lo regular dices al niño, no hijo, no bebé, no es así, es de esta forma. Ahora que tu hijo de 6, 8 años te diga, no papá, no es así. Debió haber sido un hombre excepcional, un hombre muy amoroso para poder entender esto. El nacimiento sobrenatural de Jesús es la única manera de poder entender la vida que Él vivió, hermano. Y Mateo nos dice que Él vino a morar con los enfermos y a sanarlos. Él vino a morar con los poseídos por demonios para liberarlos, con los pobres de espíritu para bendecirlos, con los que estaban cargados de preocupación para liberarlos de esa preocupación, con los leprosos para limpiarlos, con los enfermos para sanarlos, con los hambrientos para alimentarlos, con los discapacitados para restaurarlos. Pero sobre cualquier otra cosa, Él dice que vino a morar con los perdidos para encontrarlos. ¿Y para qué, hermano?
para salvarnos. Emmanuel, Dios con nosotros, infinitamente rico, hermano, se volvió pobre, asumió nuestra naturaleza humana, entró en nuestra atmósfera, en nuestra condición, en nuestro tiempo-espacio, en nuestra forma de vivir, en nuestra atmósfera contaminada por pecado, sin que fuera jamás manchado por él. Llevó nuestra culpabilidad, llevó nuestras tristezas, llevó nuestros dolores. Fue herido con nuestras transgresiones. Fue herido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Fue al cielo para preparar lugar para nosotros. Envió a su Espíritu para morar en nuestros corazones. Y ahora Él hace intercesión por nosotros. Y algún día vendrá para llevarnos y estar con Él nuevamente. Pero esa es la manera en la que nuestro Señor nació. De una manera virginal. Y gracias al Señor porque en estas fechas, si bien repito, no es la fecha exacta, Dios nos permite recordar eso. El nacimiento de nuestro único Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Hay tantas cosas por las cuales agradecerte, Padre. En esencia es todo. Pues tú lo eres todo. Reconocemos, Señor, que tú llenas todo con tu luz, con tu presencia, con tu existencia. La obra es tuya. Tú nos hiciste. Tú nos cuidaste, tú soplaste el aliento de vida en nosotros, tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, tú permitiste que naciésemos, tú nos diste una familia, tú estuviste con nosotros siempre, tú nos salvaste, tú nos permitiste el don del arrepentimiento, tú nos permitiste tener fe, tú hiciste la obra, tú Dios te hiciste hombre, tú naciste, Señor. Todo es tuyo, esta es tu iglesia, nosotros somos tuyos, el mundo es tuyo, la creación es tuya, Señor. Y reconocemos, Padre, nuestra debilidad delante de ti y te agradecemos, Señor, porque tú has tenido al bien salvarnos, Señor. Has tenido al bien concedernos de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Y no hay forma en la que podamos pagártelo, Señor. No se trata de nosotros, sino se trata de ti. Todo el universo, toda la escritura gira en torno a ti, Señor, a tu Hijo, a la forma en la que tú has venido al mundo, Señor. Y agradecemos eso, Padre, y te pedimos que nos permitas tener el denuedo para estas fechas, poder, y no solo estas fechas, Señor, sino siempre en nuestra vida poder compartir ese evangelio, aclarar qué es lo que está pasando en estos momentos, qué es lo que en teoría debería celebrarse, entenderse, Señor, comprenderse. Y Padre, rogamos por aquellas personas que seas tú, a través de tu Espíritu, el que pueda traer el don del arrepentimiento y hacerles creer para nacer a vida nueva, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por traernos con bien. Y Padre, sobre todas las cosas clamamos que se haga siempre tu voluntad en toda nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.